Ok, entonces el ejemplo que vamos a considerar es el mismo de la figura anterior. En los puntos A y B, retomar que hay cojinetes que van a soportar esos momentos dinámicos. ¿Okay? Y pues vamos a seguir con la suposición de que el eje gira a una velocidad angular zeta punto constante. Entonces hay que determinar las reacciones en los puntos A y B. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vean que ya hicimos bastante, eh, ya analizamos cuánto eran los momentos dinámicos. Ahora lo que hay que hacer es determinar las, los momentos ocasionados por las fuerzas externas. Entonces para eso realizamos un diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Entonces vean que del lado izquierdo tenemos las fuerzas externas. ¿Okay? Esto es simplemente recordatorio. Estas son fuerzas externas. Por este lado tenemos fuerzas inerciales, fuerzas y momentos, ¿verdad? Fuerzas inerciales. Y entonces vemos que por este lado tenemos dos reacciones, AY, AZ, y en el B, BY, BZ. Estas son fuerzas de cojinetes, o sea, esas son las fuerzas que ejercen los cojinetes para eh, soporten los momentos dinámicos. ¿Okay? Vean que por acá, este es el punto A, aquí teníamos ese momento, ¿verdad? Eh, que ya lo calculamos anteriormente. Y por acá lo que tenemos es una fuerza centrípeta que actúa pues justamente en el centro de gravedad del rotor, ¿verdad? Eh, este cálculo del centro de gravedad se había calculado, estas dimensiones de L sobre 32 se había calculado en el capítulo de propiedades inerciales. ¿Ok? Entonces, si alguien no recuerda, pues puede chequear el video y el documento en donde se deduce que el centro de gravedad está ubicado a, a estas dimensiones con respecto al origen, ¿verdad? Entonces, como estamos considerando únicamente que el rotor está girando a una velocidad angular constante, pues solamente aparece la fuerza centrípeta, la fuerza tangencial no aparece. ¿Ok? Eh, y bueno, estas son las fuerzas que actúan sobre el rotor. ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es plantear la segunda ley de Newton, ¿verdad? Esta segunda ley lo que nos dice es que la sumatoria de momentos alrededor del punto A es igual a esta cantidad que ya la calculamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, pararnos aquí en A y cuantificar los momentos que generan estas dos fuerzas. Vean que, bueno, tal vez no se observa bien, pero aquí hay un vector de posición que yo le llamo RB. Entonces, el producto, eh, el momento que generan estas fuerzas alrededor del punto A, pues es simplemente RB cruz B. ¿Ok? Y esa es la única fuerza externa que actúa sobre el sistema. Por lo tanto, llevamos a cabo ese producto vectorial. Eh, este es el único momento, RB cruz B. B es una fuerza que tiene dos componentes, una en Y y otra Z. Y eso tiene que ser igual a la tasa de cambio con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. Entonces, al sustituir elementos, vean que este vector tiene una componente en X, que es 3L, 0 en las demás, y la fuerza en B tiene dos componentes, BY y BZ. Entonces, cuando hacemos este producto vectorial, observamos que tapamos aquí, veamos que la componente en Y es 0. En cuanto a la componente en J, tapamos por acá. Aquí nos queda 3L por BZ con un menos porque lo estamos calculando en la componente en J. Y cuando cerramos acá, aquí obtenemos 3L por BY. Y eso tiene que ser igual a esta cantidad.
Cuando sustituimos valores, obtenemos esto de acá, ¿okay? Que es justamente lo que calculamos previamente. Entonces, aquí ya podemos obtener BZ y BY. BZ haciendo ese sustitución rápida. Entonces, IXZ, z punto cuadrado, entre 3L. Y BY corresponde a menos IXY por z punto cuadrado, entre 3L. ¿Ok? Despejando, pues esto es lo que acabo de mencionar. Y retomando capítulos anteriores de que el tensor de inercia para este rotor, para esta geometría, había sido esta de acá, vean que de aquí se puede identificar claramente que I, X, Y, es decir, este término, va a ser igual a 1 entre 32 por ml cuadrado, y que I, XZ es 1 entre 16 ml cuadrado. Vean que no tomo en cuenta el I porque como está definido el tensor de inercia, recuerden que el tensor de inercia se definía como IX menos IXY menos IXZ, aquí sería menos IYX y menos IYZ, aquí era menos IZX menos IZY e IZ. Vean que así era como se definía. Bueno, eso depende también un poco del libro o del autor, pero la forma en que lo habíamos trabajado era que el tensor de inercia, perdón, esa raya no iba ahí, se definía de esta forma. Por lo tanto, el IXY y el IXZ no es menos 1 entre 32 ml cuadrado ni menos 1 entre 16 ml cuadrado, sino que más bien es simplemente 1 entre 32 ml cuadrado y un 16 ml cuadrado. ¿Ok? Entonces, haciendo uso de estas expresiones, lo podríamos sustituir acá para obtener entonces una expresión que dependa únicamente de los parámetros del problema. De esta forma, entonces las reacciones vienen siendo estas magnitudes. Vean que dependen de la velocidad angular al cuadrado. Claramente, si no hay velocidad angular, no hay reacciones que ejercer, y también depende de la masa y de la longitud de la variable L, que es una longitud característica. ¿Ok? Bien, ahora lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en Y y en Z, y vemos que aquí tenemos que sumar las fuerzas externas en Y, que en este caso es AY y BY, y la fuerza que corresponde acá es la fuerza centrípeta, o mejor dicho, la componente en Y de la fuerza centrípeta. Acá vale la pena regresarse al dibujo anterior. Observen que, o mejor dicho, recuerden que la fuerza centrípeta era proporcional a la masa, a la velocidad angular al cuadrado, por la distancia. Esa distancia corresponde a esta que está acá, ¿verdad? Entonces, si esto es L entre 32, esto es L entre 32, eso significa que D va a ser raíz de 2 L entre 32, ¿verdad? Que es la distancia entre este punto y el centroide. ¿Ok? Ahora bien, el ángulo que se forma es pi cuartos, puesto que se trata de un ángulo especial, ¿verdad? Los términos de seno de pi cuartos, ustedes ya saben esto, que es igual al término de coseno de pi cuartos, y esto es raíz de 2 entre 2. ¿Ok? Por lo tanto, cuando obtenemos o planteamos la sumatoria de fuerzas en Y, vemos que aquí tenemos la distancia d, vean que ahí aparece raíz de 2 L entre 32. Cuando obtenemos la componente en Y, lo que hacemos es multiplicarlo o obtener su proyección, entonces hacemos seno de pi cuartos, pero como dije, seno de pi cuartos es raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, vean que cuando yo multiplico esto por raíz de 2 por L entre 32,
este raíz de 2 por raíz de 2 se transforma en 2 y se cancelan con este 2. Por lo tanto, esto se reduce a esta expresión. ¿Ok? Como ya sabemos cuánto es BY, podemos despejar AY. De esta forma, entonces vemos que AY, vean que simplemente lo que hago es despejarlo, y obtengo que AY es menos ml z punto cuadrado entre 48. Hacemos algo parecido para en el caso de las fuerzas en Z. Vemos que igual, ¿verdad? Coseno de pi cuarto se raíz de 2 entre 2 se reduce a lo mismo, y aquí obtenemos que AZ es menos ml z punto cuadrado entre 96. De esta forma entonces ya tenemos todas las reacciones que actúan sobre el sistema, y ahora lo que vamos a hacer, ahora que vimos cuál es exactamente el efecto del desbalance en las reacciones que deben soportar los cojinetes, ahora lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un procedimiento para contrarrestar sus efectos, y este procedimiento se conoce como balance dinámico. ¿Okay? Para rotores rígidos, que es el caso que estamos analizando en este momento.